diciendo es que es una ópera prima, pero no tiene la característica que suelen tener las óperas primas, que es el exceso. O sea, una película de alguien que se ve que, aunque hace su primer largometraje, viene ya con una experiencia de cine que se ve en la limpieza de la narrativa. Pero no me voy a extender, no sé si Andrés quiere introducir con algo o dejamos abierto de inmediato el foro para que sean ustedes quienes comenten y hagan las preguntas. Así que... Algo que es muy interesante hablar, si quieren hablar, si tienen preguntas, si tienen comentarios, si no, no podemos ir, no pasa nada, no se están presionados, presionados. Sí. ¿Tienen alguna duda, tienen alguna pregunta? Algo que decirme, si le aburrió, si no, todo bien. Hola, yo soy Sofía. Que mi clase de cine estaba dando el uso de los colores y me pareció muy interesante cómo los colores no solo eran como que visualmente, o sea, visualmente eran como más para decir cosas de la historia. También me pareció muy interesante la referencia al poeta que mataron al principio, cuando ella yo no sé cómo se llama, suicidarse. Y lo mejor que yo vi fue el uso de los planos. Yo normalmente enfoco mis trabajos de cine en la dirección cinematográfica de la cámara. Y me pareció muy interesante cómo se usó los planos, principalmente lo que se enfocaba en el paisaje con la persona en el medio. Como que representaba mucho la grandeza la grandeza pequeña del país y la historia. ¿Te refieres a color, te refieres a la luz, a la foto o al color en general? No, la color vamos a decir, cuando estaba la chica en el callejón, la positura más cómo se tenga todo el color, también el cuarto de la chica. Y bueno, vamos a aprovechar, perdón, ese tema de la coloración es sumamente importante. Generalmente, y es muy facilista pasar para cambiar de ambiente al blanco y negro, pero aquí lo hace a una monocromía muy interesante. Sí. Muchas veces con calidez, colores fríos, sobre todo en el caso de Candela. Si les funciona, yo puedo dar como, si hacen ese tipo de preguntas o comentarios, después te puedo hacer comentarios aparte, pues, si te sirve, ya que como un espacio pedagógico. Que todavía también. Sí, ¿sabes? Con lo del color, sobre todo con la luz. Esta película yo duré como 7 años para hacerla, más o menos. Desde que comencé a escribirla hasta que se pudo tener. Y yo la comencé en la escuela de cine. Y yo hice un corto antes que andaba por internet que se llama Tiznao, que es como un ensayo para esto. Entonces, el fotógrafo fue como un gran colaborador que tuvo años colaborando conmigo. Nosotros rodamos básicamente todos los ejercicios que hicimos en la escuela de cine, todos yo lo hice con él, y el 80% tenía que ver con esta película, porque ya estábamos escribiendo en la escuela de cine y estábamos probando cosas. Y con el color, y nosotros hablamos muchísimo, años. Y el color, que fue la última cosa, a mí me gusta mucho un director que se llama Nicolas Winding Refn, que es un director neo-noir que tiene una serie de Netflix ahora que se llama, ya voy a acordar. Bueno, entonces él me influye mucho, por ejemplo, y él usa muchos colores, y él viene de más para atrás, él viene del cine gallo, de los 60, de lo italiano, etc. Y eso tenía mucho que ver con eso, y también nosotros intentamos como dar ese juego de color a cada personaje de alguna manera. Candela verde, la acompañante del policía rojo, el azul que usamos con cera, que era el primer personaje. Había muchos de esos colores que salen de las bancas de apuestas de este país. Cuando sale la gente va... cuando yo vine de regreso al país, después de afuera, me llamó mucho la atención. Y yo quería como coger esos colores y ponerlos en otro lugar, para ver qué pasaba. Y tiene que ver mucho con las bancas de aquí. Eso está durísimo. Y el azul tiene que ver mucho con el mar, porque la película es muy importante el mar. Y con ella llegamos a ese color de azul porque en la escena que le practica sexo oral cuando está con la pistola, lo malo es que lo hace los rojos porque es un asesinato, no sé qué, como no, lo vamos a hacer rojo, ¿verdad? Pero vamos para el lado contrario, vamos al azul. El mar tiene sentido, claro, y por ahí tuvo sentido. Por acá había una pregunta. Ven aquí. Ok, yo. Sí. Solamente dos preguntitas, pero primero, date las felicitaciones.
un buen montaje, ¿verdad? Una buena producción, una buena dirección, me pareció. Yo leí el libro. Ah, qué bien. Sí, lo dejé en el tercer acto, me acuerdo yo, no lo terminé por completo, esta mala costumbre de dejar la vaina incompleta. Sin embargo, vi cómo tú trataste a Sara del principio y es muy bacano cómo tú mostraste el hecho de que ella no encajaba en la sociedad en solamente 4 cuadros, tú sabes, eso está súper bacano. Y te hablo de 4 cuadros que son 4 escenas en los primeros planos, tú sabes, eso lo mostraste durísimo. Vi que le diste la misma personalidad a Pérez que el libro, la misma crudeza, tú sabes, lo dejaste. Y bueno, Félix Germán como que era el personaje, el actor perfecto. Entonces, mi pregunta viene con la escena de los exteriores. ¿Cómo tú lo hiciste? Porque me dio curiosidad. ¿Los exteriores en general de la película? Sí, pero yo vi como que era en Villa Francisca, más o menos. Nosotros grabamos toda la villa de este país. La Villa Francisca, Villa Agrícola, Villa Consuelo, Villa María, el Sánchez, todo eso. Villa Juana. Bueno, mi pregunta, la primera es, ¿cómo tú lo lograste? ¿Simplemente pusiste la cámara y dejaste que corriera? Porque hay otras también que, es que como tan largo, contaría como beber romo contigo un día, pero es como que lo del ciclón en el libro, me acuerdo yo, es un hilo conector de cada historia coral, tú sabes, con una historia coral. Pero aquí también tú lo hiciste, pero sutil. Sin embargo, esa historia también, uno cree que o no tiene protagonista o hay varios protagonistas, pero al final el protagonista aquí yo vi que tu dirección lo puso, es más Santo Domingo, es más la ciudad que otra cosa el protagonista. Okay. Entonces, por eso te estoy hablando del exterior, porque vi que cuando él fue fan del Goldó Plaete, estaban los viejos leyendo su periódico, como que el otro haciendo una tambora, como que tú estabas mostrando todo esto. Por eso quiero saber, hay algunas en la calle que no se veían varias cosas para lo que tú estás diciendo. Primero, entonces, con respecto a la adaptación de la novela, a mí me interesaba más que adaptar la historia, adaptar el universo. Okay. El mundo y el Santo Domingo que está en la novela. A mí me da igual la historia. Entonces, por eso es que la historia se parece en algunos casos, pero no es... si tú lees la novela, la historia es diferente. Sí, es lo mismo, pero no. Con respecto al huracán, el huracán en la película, en la novela es muy importante. Correcto. Fundamental. Y ¿sabes? En la primera versión de guión la película llovía muchísimo. Todo el tiempo llovía. Como Seven de David Fincher. Y el productor le dijo, quítale la lluvia, comienza por ahí y después hablamos. Sí. Entonces teníamos una sola escena de lluvia que igual al final se fue porque yo grabé un huracán que vino para acá de verdad, salimos a grabarlo. Iba a estar en la película y después se sacó en edición porque ya no era necesario, según yo. Y eso por un lado del huracán. El huracán para mí es muy importante porque es como esta idea de que viene algo malo y estos personajes están así, rural, como que no le importa, pero todos van a aparecer. Y esta incertidumbre de que nunca llega también. Exacto, entonces a mí me gusta mucho esta idea de ese coitus interruptus de que nunca llega. Y la idea de que puede llegar algo y tampoco importa mucho. Correcto. Porque todo al final se va a destruir y va a volver a comenzar, digamos. Eso por un lado. Con el tema de los exteriores, hubo una combinación de cosas. Hay espacios muy controlados. Ese que tú te refieres como cuando van a donde Boquepeje, el gordo, que hay tipo leyendo, eso lo cerramos nosotros, pusimos gente nosotros, lo metimos nosotros, metimos los props nosotros. Pero hay luego lugares muy concretos, por ejemplo, tú que mencionas el tipo de la tambora. Ese es un sitio que controlamos nosotros, cerramos nosotros, pero el sitio de la tambora estaba ahí cuando nosotros llegamos. ¿En serio? Le dijimos, quédate ahí, y eso mismo. Y tú te vas para acá, perfecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces es una combinación de cosas. Y en el caso, por ejemplo, del plano de la Duarte, cuando el tipo está diciendo el poema y hay un dolly que va bajando la Duarte, que está llena de gente, hay una mezcla de cosas. Ahí dejamos la calle abierta porque no podemos controlar la Duarte. Exacto. Y hay mucha gente que no son de nosotros, el 80%, y luego como un 20% que son de nosotros, incluido gente del crew que tenían el cosa y venían a la cámara y se giraban, tuve gente. Entonces era una combinación de cosas. ¿Cuánto duró la filmación? Si no recuerdo mal, fueron 5 semanas. Perfecto. La encargada de vestuario fue Natalia Ponte. Ella es egresada de... Ah, mira. Durísimo. Está haciendo una película como ella, es muy buena ella. La dirección de la película es muy buena. Yo la Giselle Madera, pero tenía en clase. Ah, mira. Giselle Madera. Giselle Madera hizo, Natalia Ponte hizo el vestuario y su equipo, y Giselle Madera hizo el arte. Okay. Muy bien. No, que iba a comentar que
dijiste que sacaron la lluvia, pero siempre se escucha constante el mar, ¿no? La playa, el agua. O sea que eso estuvo muy bien. Me había dado cuenta de la influencia de Van der Reef. Yo lo iba a comentar, que me sentí el neo noir ahí, ¿no? Con las luces, el neón y todo eso. La serie que decía es Too Old to Die Young. Pero él tiene una nueva que está en Netflix ahora. Too Old to Die Young está en Amazon y él tiene una, ahora mismo que estoy viendo, eso fue el nombre. Es el capítulo. Perfecto. Y se ve que son colores, pero mejor hecho. Perfecto. Sentí también la influencia, no sé, de la Nouvelle Vague con Paul Gondar, con el baile de Sara en algún momento. Y nada, o sea, hay mucha tela por qué cortar. ¿Qué tienes nuevo? O sea, está buenísimo, ustedes, de verdad. Queremos seguir viendo tu cine. Sí, acabo de terminar una película hace 2 semanas, un guión de una película que voy a filmar en estudio, de teatro, claro. Es completamente diferente a esto. Buenísimo. Es una película de señoras, mayores, 5 señoras en un apartamento, trancadas, porque después de esto precisamente dije, no quiero rodar en 75 villas otra vez, porque es muy demandante. ¿Te vayan en interior solamente? Esta película así, solamente que es interior. Y de hecho los pocos exteriores que veo quiero construirlos que se noten como el tuyo. A ver. Porque sí, es que esta película fue titánica, pues es una primera película, había mucha gente, muchas locaciones, mucho movimiento, mucha construcción, mucha todo. Y creo que eso fue México. 5 personas en un comedor. Este nuevo proyecto es Respirar y con aire acondicionado, quiero rodar. guión original totalmente tuyo. Este nuevo proyecto. Lo escribimos entre Laura Congedo, que fue una compañera de la escuela de cine, y yo, basado en la novela de Rey. Okay. ¿Tú le dictaste? No, el editor queer, Juan José Cid, el editor. Está muy bien. O sea, otra novela de Andújar, ¿Qué cosa? la próxima. No, hay que ver, pero en la próxima película, Rey Andújar, que es el editor de la novela, en la última fase entró y cerró el guión, que me faltaban algunas cosas que no podía y él las cerró. Bueno, decir que siento que el huracán guía toda la película y que simbólicamente, no sé si fue una precisión mía, pero el tragaluz que había en el apartamento era un ojo de un huracán. Sí, era un O sea, huracán. simbólicamente. Sí, Y esa última escena donde ella se suicida, el clima anuncia el huracán. Que se supone que se tenía que ver la tormenta al fondo, pero no era cuarto. Se logró la Había cosa. dinero. Pero estuvo perfecto. No se ve la tormenta. También Yo tengo una. Que se ve los relámpagos. Ajá, eso fue postproducción. Postproducción. Salieron muy naturales. Era la pregunta que tenía. Porque si no había, después que me dijeron que sí se podía, después que no me tienen, yo pero. Y ahora, sí, y Por acá. para la solución. ¿Cómo ustedes grabaron la inundación de la casa? Inundamos la casa. Así ¿Y me ustedes gusta. la tuvieron? Sí, sí. Entonces esa inundación de la casa del policía, eso lo hicimos como en un 5.º piso, si no recuerdo mal, porque este apartamento que me gustaba. Entonces hubo que subir 5 pisos, no sé ni cómo lo hicieron, en verdad, eso por equipo, yo no. Pero subieron como una manguera de 5.º piso, no sé si fue un camión de bomberos o qué. Metieron una manguera y en todas las puertas pusieron como unos plásticos transparentes, en algunos casos no se veía ni tuvimos que tapar, y le dimos manguera a eso. Y luego abajo estaba todo, y el pasillo, un problema también, el pasillo fue lo mismo, hubo que hablar con todos los vecinos de ese pasillo y poner esa cosa en cada puerta para que no se notaran todos sus apartamentos y meterle agua. Qué Y bueno. luego abajo se estaban quejando porque había goteras y se inundó todo lo demás. Pero ya no fuimos otro día. Acá la joven, por allá. ¿Cómo fue el proceso? Tú dijiste que tú duraste 7 años para hacer. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué duraste todo ese tiempo? Y si tú duraste todo ese tiempo trabajando. Porque escribir un guión es muy difícil, un buen guión, y buscar dinero es más complicado. Por eso la respuesta, el resumen. Eso borrón. Porque yo comencé a escribir esto en la escuela de cine. Duré 2 años en la escuela de cine escribiéndolo los fines de semana. Entonces ya se fueron 2 años de mi vida. Porque estaba estudiando todo el tiempo. Entonces los fines de semana escribíamos. Y entonces cuando yo salí de la escuela, yo tuve la suerte de que el guión comenzó a ir muy bien en Instituto Internacional y cosas de desarrollo. Entonces el Instituto Sundance cogió el proyecto y lo apadrinó. Y yo fui a Utah a reescribir el guión. Y después se nos abrió la puerta que fuéramos a Cannes.
Y después cerró la puerta y fuéramos a Málaga. Y de Málaga volvimos a Sundance. Entonces fue como un viaje muy largo. Desarrollando la película, desarrollando el guión, buscando el dinero, buscando socios internacionales, la película dominicana francesa. Y a Francia. Entonces, como fue muy largo el proceso. Y a mí nadie me conocía. Y yo nunca había hecho una película de casi $1 millón. Entonces, para que te den casi $1 millón, atento de que yo estudié cine, yo puedo hacer una película, es mucho trabajo. Y hay como que buscar muchas maneras de hacerlo, y por muchos lugares encontrarlo. Y el camino que encontré esta película fue por los talleres internacionales de desarrollo, que hay muchos fuera. Y los festivales la apoyaron mucho, hasta que se filmó. Y nosotros la filmamos y el dinero apareció porque fuimos a Cannes y caminamos por el alfombra roja, ese dinero no aparece. Y por eso llegamos y dijeron, ¿de qué va la película? Después de que no nos recibieron en ningún lado, y entonces por el dinero. ¿Y se te ha hecho más fácil para la próxima película? No, es más fácil, pero es igual de difícil. O sea, es más fácil en cuanto a que de los 100 que te pueden dar dinero, quizás 5 ahora sepa quién son y me puedan recibir. Pero igual también con este tipo de películas tampoco que la gente en este país diga así. ¿Cómo moverte mejor, no? Sí, ojo, y no es que yo no necesariamente sabía cómo moverme, lo que pasa es que una cosa es que tú sepas moverte, otra cosa es que te cojan el celular. Y otra cosa es que te reciban. Y otra cosa es que además te digan, te quedo de dinero. Y no te digan, se lo voy a dar a otra película. ¿Y por qué a ti y no a los 50 que me están tocando la puerta? Entonces, hacer que todo funcione con una película tan grande, una película en ese momento al menos no necesariamente común, porque es una película que yo hago sabiendo que probablemente no haga dinero, pero la hago porque la quiero hacer. Porque muchas películas dominicanas son bastante patrocinadas. Que salen los letreros del grupo o al presidente. Yo no vi eso en tu película. Qué bueno. No sería entonces De Cervecería Nacional Dominicana, y había gente tomando cerveza y una nevera de cerveza. Y había un carro, y el carro que ella maneja, que se ve por afuera, ese fue mi product placement. Eso y la nevera. pero no fue así. No, yo no puedo hacer una película así porque yo no hago Pero comerciales. evidente como en este caso. Yo no hago comerciales. Entonces, cuando si es así, no puedo ver, así no puedo. Sí, muy bien. Entonces, como dentro de las conversaciones también es eso, hay que encontrar los productores que quieren hacer la película que yo quiero comprar. Y encontré ese balance. Bueno, está bien, porque tampoco es que no, porque el negocio es así. Pero hay que sabérselo bien. Y poco, y no en tu cara. Yo quiero aprovechar el comentario de Cecilia. En este caso, muchas películas dominicanas, para hablar de esa cultura de la pobreza, interiorizar la pobreza urbana, terminan haciendo como una subpelícula y se convierten como en documentales. Y la belleza de esta película es que eso no sucede y logra comunicar mucho. Por ejemplo, la escena en que el teniente está en el balcón, es un apartamento que está en el elevado de la 27. Y hasta ahí, o sea, todos pasamos por ese elevado, pero hasta no ver esta película, tú te imaginas que es de un interior al exterior. El infierno de esa gente que vive en esos apartamentos, con los carros pasándole por la cabecera de las habitaciones. Entonces, esta película toma elementos sensoriales y comunicativos que te generan unas emociones sin tener que presentar esto con la insistencia, porque muchas veces en otras películas se habla de esa cultura urbana marginal y lo hace con mucha fuerza y eso es muy hermoso. Yo creo que eso viene ya con la novela de Rey, porque la novela de Rey lo que me gustó fue que habla de los barrios y habla de los callejones y todo ese oscuro mundo al que yo no pertenezco. Y dentro de todo eso hay mucha belleza. Entonces eso es lo que yo quería como traer de la novela, digamos, a la película. Se ha logrado, creo que sí. Y también, como, mira, a mí me cuesta mucho hablar con la gente, como en la vida real, de que, hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu vida? Vamos a hacer una película de ti, ¿no? Como hay algunos amigos que se lo pueden hacer. Yo trabajo mucho más con mi imaginación. Entonces, como yo no soy de bar, es una interpretación que hago a partir de una novela que yo leo. Y uso mi imaginación con los elementos que están ahí y ahí se va formando. En la película hay muchos personajes femeninos fuertes. La joven, la
pistola, la prostituta, o sea, son personajes muy fuertes. Eso es algo que viene de la novela, que la novela tiene esa presencia de personajes fuertes, o es algo que tú... Es algo que viene con la novela, porque es que el personaje de Cera, que es la fantasma del principio, en la novela es casi como una aparición, una diosa, una cosa que tú no sabes si la estás soñando, si un poema, si un personaje, ¿sabes? Es un personaje muy misterioso, un personaje poderoso, un personaje con una fe fatal, que todo hombre que se le acerque va a acabar en sus redes, que esa es la versión de Rey, no solamente la versión que yo intenté hacer, pero sí tiene esa fuerza y tiene esa cosa que tú sigues pensando en ella, digamos, y Candela se llama Candela por el personaje que está aquí, que es la morena, que es la prostituta. O sea, realmente, aunque ese personaje se llama Morena aquí, es el personaje que hace Candela en la novela. Y es un personaje secundario en la novela, de hecho, el que le da el nombre a la novela. Y es la acompañante de ese policía. Sí, ¿sabes? Es fundamental, porque en verdad la novela de Candela es la historia de un policía que está investigando un caso y el hermano del muerto que regresa a ver qué pasa con su hermano después de años sin saber de él. No es un tríptico ni nada por el estilo. Pero, entonces esas dos mujeres en la película sobre todo son fundamentales. La prostituta, que es Candela, y que es lo más bajo, vamos a decir, en el trato social en la película, y Sara, que es lo más alto. Y entonces la película, la novela realmente se mueve entre estas dos mujeres que generan todo esto. Y está este policía que está como entre estas dos mujeres, ¿sabes? Investigando a esta, pero va a dormir con él. Y ahí pasa la película en un mundo de hombres, pero realmente son como estas dos mujeres que son una aparición y una pitoniza casi, que puede ser futuro. De alguna manera, eso es la novela. ¿Y el casting quién lo hizo? Este chico que viene de Cuba. Al cubano yo lo conocí en Cuba cuando hice el corto, que mismo hizo el mismo personaje en el corto. Yo ya desde el principio sabía que iba a ser él. A Sara y a Félix, que son los policías, lo casté yo como un año antes, que tuve como 1 año, 2 años casteando por mi cuenta con una camarita y un productor. Y después entró el equipo de casting, no me acuerdo ni siquiera cuál es el nombre exacto de la compañía, de Miguel Fernández y demás, y la central casting. Y entró la central y ya comenzaron a conseguir los secundarios y todo eso. La prostituta es un ¿verdad? Ruth Emeterio, fabulosa, súper actriz. Increíble. Y allá atrás, ¿alguna pregunta? Por aquí tenemos preguntas. Perdón. Sí. ¿Cuál fue más o menos tu abordaje con el autor? Tú te sentaste con él y dijiste, mira, yo te guión, tengo 5 años viviendo. No, porque si te escribiste 5 años guión y se lo presenta y te dicen que no, perdiste 5 años de tu vida. No. Sí, y por ejemplo, o sea, hacer una pregunta a partir de eso. En el caso de que se lo presentaste, ¿cuál fue su posición? Porque ya él tiene el guión principal que es el libro. Sí. Pero obviamente, esto, y como tú estás diciendo, no es que es una adaptación per se del libro, sino que es una creación ya propia tuya y de tu co-guionista. ¿Tú le diste cabida a que él entrara al guión de la película? Muy para interesante que tu pregunta. te guiara o simplemente esto es lo que hay, lo estoy haciendo por respeto a ti, presentándotelo y... Una combinación de todo lo que acabas de decir, ¿sabes? Yo me acerqué a Rey cuando yo era estudiante de cine, yo no tenía un peso. Y yo no sabía si cuando saliera de la escuela de cine iba a tener dinero, porque uno lo sabe. Lo más común es que no. Lo más común es que no, porque tú tardas mucho tiempo en tener ese dinero. Y decía, ¿cómo yo me voy a meter? Según guión, escribir un guión cuesta como $10,000. Más o menos, y entre derecho y cosas como $10,000 más. Y yo decía, ¿de dónde yo voy a sacar ese dinero? Entonces, yo hablé con la escuela de cine, hablé con el abogado de la escuela de cine y dije, ¿cómo yo hago esto? Quiero hacer de guión, no tengo dinero, tengo que tener derecho y no sé qué. Entonces, yo ya con Rey yo había comenzado a hablar, porque yo me lo encontré en un sitio, yo de fresco, que había hecho un corto solamente, le dije, yo soy director de cine, no sé qué, algún día quiero hacer una película tuya, años antes, intercambiamos tarjetas, y a partir de ahí, cada vez que yo hacía un corto, yo se lo mandaba, porque muchos de esos cortos tienen que ver con esta película. Entonces, mientras yo iba a la escuela de cine filmando, yo le iba mandando cosas. Él sabía que yo quería hacer la película. A la hora de la verdad, yo hablé con el abogado y lo que me dijo fue, tú haces una cosa que se llama opción de derechos, que tú firmas y tú lo que estás firmando es diciéndole, yo te voy a pagar a ti. O sea, yo voy a escribir este guión por 2 años. Y en esos 2 años tú no le puedes seguir a nadie.
solamente lo puedo trabajar yo. Y al final de esos 2 años te voy a presentar un guión. Y si a ti te gusta y te funciona, vamos para adelante y yo te voy a pagar hasta tanto, máximo. Y me cubrí. Y dije, si son $10,000, como yo soy estudiante, te voy a pagar 4. Si llego. Tú sabes, fue como una cosa simbólica así. Y yo te pago para cerrar eso y poder comenzar a trabajar. Algo simbólico, digamos $500, 300, 100, $50, whatever. Y eso es como que comienza a trabajar. Y yo comencé a escribir el guión y yo le iba mandando las versiones. Y él nunca se metió, porque ella había visto los cortos también. Y sobre todo porque yo hice Tiznao, que fue el corto que yo he hecho que más bien le ha ido y que más festival le ha ido. Y él, y como le fue tan bien, y un corto basado en su novela, ya a partir de ahí que me va a decir. Es como, bueno, la película. Porque lo hiciste bien, mi nombre está sonando, le está yendo muy bien al corto, a lo mismo la peli. Entonces, en ese sentido, él siempre me dio libertad absoluta. Lo que sí es que yo a él lo llamaba mientras estaba escribiendo y le hacía preguntas muy puntuales. Como tal personaje está solo en su casa, ¿qué música estaría escuchando? Y él me decía tal, Antonio Ríos. Entonces yo como director buscaba a Antonio Ríos, buscaba 35 canciones de Antonio Ríos. Y la elegía yo. Entonces así fue con Rey. ¿Qué le pareció? A Rey le gusta. Y entonces lo que pasa con Rey, que no me he vuelto muy amigo en el proceso, es que como ahora Rey vio la película y vio sus personajes de carne y hueso, entonces hay personajes que la habían matado, porque Candela tiene una segunda parte de la novela, que se llama Los gestos inútiles. Y él está escribiendo una tercera novela que va a terminar, que va a salir ahora, que sale el personaje de la novela, de la película, porque los revivió después de que lo vio en la película. Entonces hay personajes de la película que vuelven a su nueva novela y que han cambiado a partir de haberlos visto. Y hay personajes que yo inventé que no están en sus novelas, que ahora él tiene en sus cuentos. Entonces como que ahora los personajes pasan de la cabeza de uno a otro y no hay muchos problemas. ¿Y él te va a pagar a ti ahora? No, porque no pasa por dinero. Y es que yo siento, ¿sabes? A mí esta película me ha cambiado la vida y me la sigue cambiando. Entonces yo estoy demasiado agradecido porque él me la haya permitido hacer. Entonces yo no voy a estar con gente que no, ¿sabes? Lo mío es tuyo, usa todo lo que tú quieras mío, pon la película donde tú quieras, porque incluso la novela se reimprimió. Y la portada de la novela es un fotograma de la película, entonces a donde llega su novela llega mi película. Exactamente. Muy duro. Entonces es un tema como de ayudarnos. El proxeneta del cabarete, ¿eso lo inventaste tú? No, ese es Don Paulín, es un personaje de la novela. No me acuerdo de ese personaje. Es un personaje de la novela, que es dueño de un bar que se llama El Viejo Vikingo. Que así se llama el bar de la novela, El Viejo Vikingo, no se llama La Rema. Te juro que no. La señora, pues, Una pregunta, o sea, por lo menos para mí, yo tengo una inquietud. Eso es la parte de que la joven, como que la protagonista no habla prácticamente, Ajá. habla muy poco. Ajá. Monosílabos. Ajá. Y la última, Habla 2 veces en la sí, película. exactamente. Entonces, al final es la frase cuando ella se suicida, que cuando habla un poco más, Sí, pero habla muy poco. Habla con el papá, que Pero no se le ve eso la es- cara y ya te tiras. Eso, o sea, ¿fue una concepción tuya o es la Eso novela? es una concepción mía y de ahí. Exactamente, porque nosotros queríamos contar la historia de una mujer Ujú. que no tenía voz. Literalmente no le permitían tener su propia voz, no le permitían comportarse como ella realmente quería y sentía, y le cortaban su voz y por eso no emitía ningún sonido, porque Sí. no tiene Sí, sentido que hable. lo transmitiste. Y la única vez que ella realmente se abre y habla con el papá, no se le ve la cara. Exacto. Porque Efectivamente. no se va a mostrar ni siquiera Sí, se notó. Pero sí se expresó lo que ella sentía. Ajá. No puede ser. Eso. bueno, yo pienso que además de ver la película, tuvimos el desmonte de la película y un poco mucho del ejercicio creativo para llegar a ver lo que vimos hoy. Y también Nada, el deseo mucho del éxito libro. en todo lo que viene. El deseo de leer el libro. Ah, sí, está por Sí. ahí, aparece yo creo que en Amazon y en la zona, está en la zona colonial, Mamey. Mamey. Sí, y ya está también los gestos. Y por ahí anda los gestos inútiles, que es la parte de la novela, que es el nombre del primer capítulo de la película. ¿Cómo es que se llama la serie? Sí, porque también el tema es que la adaptación realmente Muy de, bien, pero de muy esta joven. película no es solamente de la novela, es de toda la obra de Rey, Gracias. porque yo me lo leí todo. Entonces, por ejemplo, hay personajes como el policía de esta novela, Pérez, que realmente no es el policía de la novela Candela, es el policía de su novela anterior, que se llama El Hombre Triángulo. En El Hombre Triángulo es 20 años más joven, entonces yo lo puse más viejo y lo traje para Candela, no me funcionaba por algunas cosas, y es otro policía.
Entonces son como ese tipo de cosas. Entonces realmente todos los personajes son... Hay un personaje de un cuento que se mete en las películas y así. Pero sí, Y también están circulando los temas de su tesis, de Escalera para Electra, de Aida Cartagena Portalatín, que es sumamente interesante y que le ha aportado mucho a toda su estructura de sus novelas y de su narrativa. Bueno, Cecil, vamos a cerrar con los avances de lo que sigue. Que nos facilitara la película, que viniera, que compartiera con nosotros. Eso es invaluable cuando nosotros vemos una película, es una experiencia de primera mano que no tenemos cuando vemos Netflix o cuando vemos, incluso cuando vamos al cine así. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar, por apoyarnos y decirles a los que son nuevos aquí en el Centro Cultural Babeque que pueden seguirnos en Instagram como Centro Cultural Babeque, también en Facebook. En Facebook le tienen que poner el apellido Secundaria, Centro Cultural Babeque Secundaria, y así enterarse de lo que hacemos. Tenemos una exposición en la casa que está al lado, que es nuestra galería de arte. Esa exposición está abierta hasta el 3 de marzo. Se llama Mujeres detrás de la máscara. La pueden visitar de 8 de la mañana a 5 de la tarde en días de semana. Está lindísima, súper colorida. Básicamente tenemos entre 3 y 4 actividades a la semana. Y pues ustedes ahí se pueden enterar, seguirnos, darle para adelante, porque esto está abierto a todo público, no es solamente exclusivo para la comunidad babeque. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por estar y por apoyarnos. Y la próxima película, que va a ser presencial también, va a ser Rainbow. La película producida por David Mahler y Nashla Bogar, y donde actúa Nashla Bogar también, y no me acuerdo qué otras personas. Rainbow, sí, ya lo vi, sí. Ahí creo que... Bueno. Entonces, así que así presencial como hoy, 7:30, aquí ya saben que aquí hay que venir con una vigilio. Esta película también tiene detrás un libro muy importante del mismo nombre, de Pedro Cavilla, que también está involucrado con el tema de que, así que no solo cine dominicano, sino detrás literatura dominicana.